Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina y quizás me recuerden de otras charlas para esta casa como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y tantas otras. Y hoy tenemos con nosotros a José Belandia. Buenas tardes, José, o buenas noches. Bueno, ahí buenas tardes, ¿verdad? Sí, sí, buenas tardes, Ignacio. Qué bonito estar acá y me ha encantado tu previo. Está buenísimo la música, los videitos, las imágenes, me fascinó. Sí, la verdad es que está mal que uno lo diga, pero quedó emocionante, la verdad. Sí, Pues hoy tenemos con nosotros a José, que él tuvo la amabilidad de invitarme a su podcast hace unas semanas, el podcast de Librepreneur. Bueno, ¿es un podcast o es más bien un proyecto, ¿no? Una página web con diferentes vertientes, ¿verdad, José? sí, es un canal, yo quiero llamarlo, es como un espacio, vamos a llamarlo comunitario, donde quisiera que varias personas interactuaran y un espacio de compartir y aprender a hablar así bonito sobre, en buen clima, en buen plan con la gente sobre la libertad y el emprendimiento como algo inseparable, digamos. Ujú. Muy bien. Y hoy, bueno, y en ese programa fue donde tú me recordaste esta película o me la trajiste a la memoria porque eh, en su momento sí que me gustó muchísimo y le vi el mensaje libertario, pero hoy estamos aquí para profundizar un poquito en ella, que es The Giver, que es una película del año 2014 que pasó un poquito inadvertida, ¿verdad? A pesar de tener un elenco así bastante interesante y intentarse subir a la ola de la popularidad de películas como Los Juegos del Hambre o El Corredor del Laberinto, todas estas cositas de digamos, ciencia ficción o fantasía juvenil, ¿verdad? O de acción juvenil, pero no tuvo quizás demasiado éxito, quizás por lo evidente de su mensaje. No sé si tú lo viste tan evidente como yo, ¿no? Wow, pues sí, es muy, muy interesante lo que dices. Y para ser sincero, cuando me enteré de que existía, mi novia en ese momento me dijo, mira, porque yo, a ver, yo estaba muy, en ese momento estaba muy, muy fan de, bueno, de verte a ti, de ver a Juan de Mariana y todas estas cosas. Era algo como que muy nuevo para mí alimentarme tanto de tus canales y de todo. Entonces te conocí ahí, entonces en esas conversaciones yo con ella yo le decía, mira, conocí a alguien que dice estas cosas y te muestra cosas de películas y tal. Entonces, bueno, pasó un rato y ella me dijo, mira, quiero que veas esta película, The Giver. Y yo, ¿cómo así? Vamos a verla. Entonces la estaban pasando en la televisión o algo así y ya se acordó de mí. Y bueno, ya everything makes sense, ya Ujú. todo empezó a tener sentido. Y definitivamente al principio ella no me quiso dar detalles sobre la película y la empezó a ver en blanco y negro. Y yo, pero por favor, ¿qué es esto? Pero no puede ser. O sea, bueno, vamos a verla, pues a hacer el esfuerzo de verla. Y definitivamente fue, bueno, eso fue casi una epifanía, pues, pasar por esa película. Impresionante, muy buena. La película juega mucho con eso del blanco y negro y el color, que lo mezcla, lo intercala en las películas. Y tú te puedes creer que esa sensación, bueno, para poner en contexto, la película es un futuro así distópico, bueno, aparentemente utópico, en el que todos viven así como una especie de comunismo igualitario, nadie es más importante que otro y tal. Y desde el punto de vista del protagonista, de uno de los protagonistas jóvenes, que tiene la posibilidad de acceder a recuerdos a cómo era el mundo anterior, antes a ese cambio tan grande, pues empieza a darse cuenta que esa utopía no es tal, sino que es una distopía. En realidad viven en una cárcel. Y juegan muy bien con el color y el blanco y negro, en el sentido que todo lo que sucede durante ese régimen se ve en blanco y negro, pero todo lo que a lo que el chico accede, digamos, usando su imaginación, en este caso sus recuerdos y demás, tiene un componente ahí de ciencia ficción esotérico y tal, pues está en color. Y tú te puedes creer que esto lo he hablado con muchas personas, sobre todo de Europa del Este, que me han dicho que efectivamente vivir en Europa, bajo la Unión Soviética daba la sensación de que estabas viviendo en blanco y negro. Es Qué decir, por impresionante. incluso la monotonía de todo, de todos los paisajes, de toda la vida y demás, te daba la sensación de vivir en blanco y negro y después de la caída empezar a vivir en colores. Lo cual, perdón porque estoy un poco acatarrado y a lo mejor una de estas toses, lo cual dice muy bien de ese uso que hace la película de esta sensación, porque la gente que lo ha vivido lo refleja así, ¿no? Qué curioso.
Sí, de hecho, bueno, también me impactó mucho eso cuando cuando se pasa para colores, en fin, o sea, toda la película te engancha, o sea, Mm, no sé en qué momento en blanco y negro te engancha la película, de pronto cuando se ve que todo está muy organizado, muy tranquilo, ya empieza a llamarte un poco la atención, ¿no? Y ver cómo actúan los muchachos. Me encanta que es un público joven el protagonista, ¿no? Que está como que en medio de algo. Bueno, puedo decir muchísimas cosas y estructurar más o menos un desarrollo analítico de la película, pero antes, por supuesto, para seguir el guión de las preguntas o la conversación como la quieres llevar, quiero decir que hoy estuve curiosamente escuchando a Juan Ramón Rayo, ujú, cuando él hablaba en el video, uno de los videos más recientes de él que habla de la idea de Marx de la libertad, ujú, y es demasiado patente, o sea, pudiera conectarlo con la película porque me hizo ujú, pensar, wow, entonces los marxistas, Marx entendía la libertad como algo comunitario, estrictamente, solamente, únicamente eh, comunitario, donde el ujú, individuo libre vendría siendo pues un error, un problema y tal. ujú. Entonces, claro, vienen a la mente muchas películas como Matrix, Truman Show, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me pasó, que puse a propósito en mi canal de Librepreneur una canción de Rage Against the Machine, que es un grupo así medio comunista y tal, pero que tiene un rock muy chévere, muy bueno. Pues, pero que Entonces, luego durante la pandemia pedían a la gente que siguiera las órdenes del gobierno y se pusiera las mascarillas en sus conciertos y este tipo de cosas. Muy ok, comunistas y tal. sí, total. Pero me llamó la atención que uno de los muchachos en uno de los grupos que estoy dijo, bueno, pero este es muy liberal, pero pone algo de Rage Against the Machine. Y yo dije, o sea, que si yo viviera en Venezuela, pues soy comunista. Entonces, como que, vaya, que es a propósito que lo hago en cierta manera, ¿no? Ujú, Y pienso que esto de difundir las ideas de la libertad y de entrar, por lo menos los marxistas no tocan la puerta, no piden permiso para entrar en tu telenovela, no piden permiso para ujú. entrar en tu televisor y así, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco pido permiso para agarrar Rage de Machine y ponerlo en un canal libertario, así que dale. La película, como decíamos, no tuvo, digamos, gran éxito, pero tiene, pues, buenísimos actores. Y a diferencia de esas otras que tú comentabas, como Matrix y tal, en las cuales tiene, digamos, ciertos puntos en común, yo a esta lo que le noté, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aparte de evidentemente estar dirigida más hacia un público, digamos, adolescente, aunque es para todo el mundo, ¿no? Pero está enfocada así a jóvenes. Lo que le noté y agradecí de esta película es que a pesar de ser de ciencia ficción, no es una película de acción, sino más bien diría que es una película casi hasta romántica dirigida hacia a, a exaltar los sentimientos, las sensaciones, no es de estas películas de ciencia ficción en la que te explican o intentan explicar el, toda esa sociedad de una forma analítica y demás, sino la enfocan desde de los sentimientos y tal. Tú antes decías que la viste con tu novia, a mí también me pasó que viéndola con mi novia, a ella se le saltaron las lágrimas en varias ocasiones en la Qué película y demás. rico. Y considero que es una película que está bien, es decir, está bien enfocada desde ese punto de vista. Es decir, no sé si a lo mejor eso fue para su éxito o no, pero llega a un público a través de los sentimientos, cosa que no suele ser muy habitual en este tipo de cine ni para nuestro tipo de pensamiento, que se nos suele relacionar más con gente así como muy analítica o economicista y demás, ¿no? Y no tan muy racional y demás. Y sin embargo, esta conecta muy bien con las sensaciones y los sentimientos. No sé si estás de acuerdo conmigo en esa parte. Sí, y pudiera decir que me da curiosidad, como que en un sentido amplio, saber cuál fue el propósito de hacer esta película de quienes la hicieron. No he profundizado en el asunto de la película, la he visto ya varias veces. De hecho, pude aprovechar y compartir, pues quiero formalmente, infinitamente agradecerte a ti, Ignacio, porque ha servido de alguna forma de inspiración para que tú me entregas un mensaje y yo lo quiero replicar, compartirlo, así sean 3 personas. Entonces, tuve la oportunidad en Venezuela de dirigir como una especie de cineforo sobre esta película y Ujú, sí, aun cuando me he metido bien a fondo y le escribí un pequeño artículo de blog en la página mía, yo tengo curiosidad de saber a qué apuntaba. Apunta a algunas personas quizás la puedan tomar como que, wow, yo quiero una sociedad así como la de The Giver. Puede ser. Yo no me parece descabellado porque
estéticamente, entre comillas, estéticamente y estructuralmente, organizadamente, pareciera una cosa perfecta e incluso deseable, puntos suspensivos para algunas personas, ¿no? Eh, y por otro lado, sí, me da curiosidad porque además, tú has mencionado bien, conecta a través de la emoción y los sentimientos. Y yo que pues vengo tocando música y tal, y creo que pudimos conversar un día y hablamos de que inmortalizar las ideas se hace, pues por papel lo puedes hacer muy bien. Yo creo que pueda llegar un libro de Hayek y Mises a nuestras manos en aquel tiempo que no había YouTube y en aquel, no, cónchale, ha sido casi que un milagro de Dios, no lo sé, pero estas personas han inmortalizar a través de la emoción y los sentimientos un mensaje, creo que lo han logrado muy bien y pudiera resumir, coincidiendo contigo, que apunta a lo sustancial de la vida, Ujú. como que a la profundidad de vivir, que es diferente, como que vivir versus estar por ahí Sí, es algo una, diferente, como que, una muerte en vida parece aquello realmente porque exacto, han exacto, llegado a un punto de igualdad, de seguridad, sí, de, de homogeneización de todo, de estandarización de todo, que realmente no estás viviendo tu propia vida, eres simplemente como una abeja en una colmena, ¿no? No, no. De hecho, se les asignan los trabajos, ¿no? Cumplidas una edad, se les total. asignan los diferentes trabajos, no, no tienes ni siquiera elección para dedicarte para dedicarte a hacer lo que quieres hacer. Todos los días se tienen que drogar, que eso me pareció Sí, también interesantísimo en el sentido de, potente. lo medicalizada que está la sociedad actual, ¿no? Todo te lo resuelven con tómate esto, tómate este antidepresivo, tómate tal cosa y ya está, cuando lo que necesitas que te receten es vivir la vida, ¿no? No, no vivir esa existencia totalmente vacía y sin propósito. De hecho, el logotipo, bueno, el símbolo de la manzana es porque ellos Ujú. utilizan la manzana para que pinche esa droga que te tienes que tomar obligatoriamente todos los días, que te mantiene tranquilo y demás, sin sentimientos Sin como exaltarse. agresividad y cosas de estas. Lo que usan es una manzana para que en vez de en la mano pinchen la manzana, ¿no? Y es la manzana la que se va llevando todo ese, que es como el soma este, ¿no? De un mundo Sí. feliz y demás. La película está llena de detalles que siendo totalmente futuristas, Ujú. puedes relacionar perfectamente y puedes perfectamente sentirte identificado en cómo nos están, digamos, limitando la existencia, ¿no? Con todo este tipo de restricciones y demás. Y la película en ese sentido conecta muy bien con uno, ¿no? Porque puedes sentirte identificado con un montón de estas cosas que le suceden a estos chavalines, ¿no? Sí, y veo que hay un punto común que cuando hablamos de todas estas ideologías, que me gusta llamarlas como franquicias, porque son un negocio, en el fondo es un negocio, claro, no crea valor, destruye valor, este, pero todos estos negocios comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, todos parten del principio, sobre todo los seguidores a esto, parten del principio que hay como que un colegio de sabios que Ujú. saben todo lo que es bueno para ti. Y entonces no solo lo saben, sino que están como que en un deber heroico, ¿no? Y que son incapaces de equivocarse, ¿no? Que son Ujú. expertos, no sé qué, no sé, no quiero, Dirigentes, sí, tal. dirigentes, sí. Entonces, este, me llama la atención claro, que saben lo que debes estudiar porque es bueno para ti. ¿No? Ujú. A Escotado le hubiese hinchado las pelotas muchísimo, porque es eso, ¿no? Él dice, no, qué fastidio con esta gente que cree que sabe lo que es bueno para ti y se mete en tus... Pero no solo creo que sé lo mejor para ti, sino que me siento en el derecho De de obligarte. Sí, intrometerme, de sí. obligarte, ¿no? Y es por tu bien y tal. Entonces, Mm. eso, dentro de tantas cosas que se le puede sacar a la película, me parece un punto crítico en el que quienes las hemos visto y quienes tenemos curiosidad de verla, deberíamos hacer una pausa y hacernos la pregunta de que realmente quién sabe lo que de pronto me conviene. Y si yo no lo sé, ¿por qué yo no lo estoy averiguando? ¿Por qué Ujú. yo no lo estoy metiéndome en ese asunto? Y cuando hablabas de la medicación, bueno, me parece más que... Por eso me pareció profético. De hecho, cuando yo vi la película por primera vez, me pareció un detalle más. Ahora me Ahora lo parece ves más claro, claro. un detalle principal. O sea, como que, wow, that makes sense. O sea, porque, claro, fíjate,
quienes queremos someternos a alguna disciplina de deporte o empresarial o de leer, para leer, para sentarse a leer a Hayek hay que abrir espacio y hay que tener un poco resuelto Hay que otros entrenar, problemas, hay que ¿no? hacer hay que calentar Sí, primero. definitivamente. Entonces, claro, parece que nos hemos dado cuenta que esto de desarrollar un buen talento, una habilidad, una disciplina, vamos a decir que exige un esfuerzo de parte de nosotros y en este caso parece que las personas en ese mundo, como que, bueno, no te esfuerces demasiado, tranquilo, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo, no te preocupes. Entonces, esa parte, vamos a llamarla salvaje, que me encanta llamarla salvaje. Yo todavía, mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que la palabra salvaje es muy positiva. Entonces, como que no adormece esa parte de ti que tiene ímpetu, que tiene creatividad, que ya entraremos en ese tema más adelante. Y bueno, nada, el tema de la medicación y cómo lo plantean es revelador, porque es que le dedican un pedacito bien bueno Sí, sí. a que hagan eso. Igual, claro, por eso todo el mundo anda adormecido, por eso todo el mundo anda como con los instintos dormidos. Claro. Otra herramienta de control que utilizan, aparte de la medicación, es ellos dicen, propiedad en el lenguaje, ¿no? Es decir, solo se puede utilizar un determinado número de palabras. Hay palabras que ni siquiera se enseñan para que la gente desconozca que eso existe, ¿no? Realmente, al tener limitado tu lenguaje, tienes limitada tu capacidad de pensar y tu capacidad de imaginar las cosas. Y esa también es de las cosas estas muy trasladables, ¿no? A la actualidad, como parecen, bueno, parecen no, de hecho esto es como una sociedad dominada por wokes, ¿verdad? Que no Ujú. solo te controlan absolutamente todo, sino que están pendientes de que no digas tal cosa, eso está prohibido decirlo, eso no se puede decir, eso no se puede hacer. Eh, es más, de hecho, ni siquiera te dicen las cosas que no se pueden hacer, sino lo que tienes que hacer para que desconozcas que existen otras cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Está muy bien traído cómo controlan absolutamente todo desde, digamos, desde lo físico con las sustancias hasta lo psicológico, ¿verdad? Con esa estructura que se tienen montada, que no es otra cosa que una herramienta de control. A mí hay una frase que me encanta, que es la que pronuncia Meryl Streep, que Meryl Streep es como la mala, malísima, ¿no? Bueno, Sí. tampoco es decir, es una de estas gobernantes que los quieren mantener ahí protegidos, ¿no? Y, Del mundo, de la realidad. y pausa, y que sabe de la verdad, y que sabe Así lo que que sabe todo, pasa, y exacto. que ella no se medica probablemente, y que, ok, ajá, Exacto, y continúa, que ella perdón. no lleva, ellos no tienen por qué llevar a cabo Sí, las normas exacto. que el resto, ¿no? Es decir, es bastante evidente, ¿no? Los paralelismos que se pueden sacar. Y ella dice algo así, no recuerdo la frase exacta, pero dice, ¿dónde queda la libertad? Dice, libertad, cada vez que le hemos dado, libertad para qué, ¿no? Es como el famoso, cada vez que les damos, que al ser humano se le da libertad, terminan peleando en guerras, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y le dice Sí, el otro, ya, pero también se enamoran, me viven la encanta. vida, disfrutan, crean cosas, ¿no? Es decir, tiene esa contraparte, ¿no? Es decir, ellos con la excusa de eliminar la guerra, el hambre, el sufrimiento y demás, lo que hacen es desconectar al ser humano de su humanidad, de sus propios sentimientos y privarlo también de la libertad, el gozo, el placer, el amor, todo este tipo de cosas. Y veo que, fíjate, de todas las cosas que pudieran dudar, tanto los directivos como los que siguen la colmena o el sistema, lo que Ujú. sea, de todas las cosas que pudieran dudar, no pueden, vamos a decir, no pueden negar que el ser humano tiene una tendencia propia. Ujú. No quiero entrar en filosofía, si es Ujú. natural, si no es natural, si bla, 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 ¿no? Cada quien, de hecho, últimamente te digo que no viene tanto al caso. No, sí viene al caso, sí viene al Ujú. caso, porque yo vengo en 4 meses, no, 4 semanas vengo tomando jugos verdes, tomando magnesio, potasio, calmando mis deficiencias en mi sistema de metabolismo, y me he enterado de una serie de cosas que no sabía, porque cuando voy a una farmacia lo que menos veo es activa tu metabolismo, tómate un Ujú. jugo verde, veo otras cosas, ¿me Sí. explico? Y estoy en Estados Unidos donde, que me ha pasado antes, ¿no? 3 años atrás, y yo veía como que en las medicinas aquí, bla, 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 acetaminofén con 1 gramo de no sé qué, y así, pero todo es lo mismo, lo Ujú. mismo, lo mismo, y todos son etiquetas diferentes, 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 diferentes. Entonces yo digo, claro, el lenguaje
te da pistas y yo he entendido, viéndote a ti, viendo a todos los que seguimos en el Juan de Mariana, leyendo un poco y aprendiendo, que eso no se acaba nunca, que el lenguaje es una institución, que es un orden espontáneo y que el inglés parece que es uno de los idiomas más ejemplares en ese sentido, porque aquí inventan una palabra de nada. Ta, Ujú. ta, 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 ta. Entonces, lejos de prohibir o frenar la tendencia que tengan las personas a crear su lenguaje o desarrollarlo, con esto no quiero entrar en los que quieren cambiar femenino con masculino, que eso es ya es un orden, ya no es orden de ideas, ya es como que meterlo todo en una licuadora Bueno, pero y usan entonces la ya misma herramienta, ¿no? Quieren es, forzarnos es, a que... y quizá más a favor de ellos también es como Ujú. que, bueno, si tú quieres inventar tu lenguaje neutro, pues crea tu comunidad y dale play, pero el lenguaje seguirá siendo lo que es. Y la gente tiene la tendencia que tiene, el impulso natural que tiene. Y pienso que con esto quería hacer una mención hay un video por ahí de César Vidal hablando de la manipulación del lenguaje basándose en la obra de Orwell de 1984 Ujú. y vigente, o sea, lo que está ocurriendo en The Giver con las palabras policías que te dicen una cosa y quiere decir algo. Y si tú dices algo, dicen precisión de lenguaje, como Y ya que empiezas a ser son alertas. sospechoso, claro, exacto. Exactamente, eso. Sí, sí. Luego también la película tiene un punto que a mí particularmente me gusta, bastante conservador, porque tú antes decías, dice, hay mucha gente que puede ver la película y gustarle eso que plantea, ¿no? Esa sociedad idílica que plantea, cuando en realidad está podrida, ¿no? Por dentro. Pero fíjate que hace poco salió la noticia de que uno de los nombres más solicitados para poner a los niños desde de hace un tiempo para acá es Thanos, Ah, el de ah, los Vengadores, ¿no? El malo de Marvel. Que lo que busca es eso, el equilibrio, pero acabando con la población, con la mitad del universo y no sé qué, con la vida, porque dice que estamos sobreexplotando los recursos, todo este tipo de ideas, ¿no? Marxistas. Entonces, ese empeño por la eugenesia, digamos, ¿no? Por controlar la natalidad, por controlar la población, tanto por la parte de los ancianos como por la parte de los jóvenes, incluso los nonatos, en esta película, es también, digamos, un punto central, ¿no? oh, Porque la película muestra muy bien cómo atacan a la familia en esta sociedad y es precisamente no es prohibiendo la familia, sino creando familias que no son familias. Es decir, es eso, lo que ellos creen que es una familia, realmente no es una familia, porque están asignados, es decir, asignado. no se forman biológicamente, digamos, sino se forman, no sé por qué criterios, de afinidad o de lo que sea. Entonces te das cuenta de que los que tú crees que son tu familia, en realidad son como básicamente funcionarios que te están vigilando y que tú estás vigilándolo a ellos, ¿no? Es como que se pierde totalmente eso. Y para colmo, el padre de, bueno, el padre, el que hace de padre en la película, se dedica y lo hace con toda la normalidad del mundo a no solo a abortar a mansalva, sino incluso bebés ya nacidos, si no cumplen unos requisitos, ¿no? Si no, no recuerdo exactamente lo que medían, pero si no tiene el peso, la altura y una serie de funciones tal, pues lo sacrificaban directamente, ¿no? Usaban un eufemismo, decían, creo que le Sí. decían, se va a vivir fuera o algo Liberarlo, así, ¿no? ¿Qué? liberarlo, Sí, liberarlo, liberarlo. encima, ¿no? Lo vamos a O liberar, sea, ¿no? Y tanto que lo que liberan. después asocian libertad con muerte, ¿eh? Sí, 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 Y exacto. probablemente dudo que sea casualidad. Claro, lo hacen así para que no te parezca una palabra buena liberarlo, ¿no? Es una cosa un poco extraña, Exactamente. pero bueno, sí está muy bien tocado y al final, bueno, pues eso termina siendo un punto central de la película y realmente resulta sorprendente este tipo de mensaje porque hoy en día todo lo que nos encontramos es más que cultura de la vida, es cultura de la muerte siempre, ¿no? Ese, digamos, impera Thanos en ese sentido, ¿no? Y a mí me da la sensación de que esto fue uno de los puntos que la película a lo mejor hizo que no triunfara o que por lo menos Hollywood no la abrazara así y la elogiara y demás, porque es una película claramente, pero muy claramente, provida y que lo hace de una manera que te hace, Lo muestra, es explícita, pues. sí, y además te hace reflexionar mucho sobre eso y sobre lo que eso significa y sobre a lo que puede llevar ese tipo
de ideas, ¿no? De forma de pensar en la muerte y no en la vida. Mira, muy interesante. Además que traté de buscarla, yo quise verla antes de, para tenerla muy fresca, tuve que leerme otra vez mi artículo y ver los trailers en YouTube y busqué en Netflix, no está, busqué por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no Ah, no está está y por aquí ningún lado, todo, sí. ya no está por ningún lado, Está la tienes que creo que comprar o está en rentar, HBO ahí, pero escondida por allá, sí, sí, sí. sí, botada. Entonces, bueno, varias cosas has mencionado. Thanos como un personaje, yo creía que yo era, de hecho, vuelvo a decir, ha sido muy influyente para mí, Ignacio, porque yo lo hablaba con una amiga, le decía, bueno, que tengo una entrevista con alguien así, asado, y entonces, ay, yo quiero ver la película, ok, ok. Entonces, yo le decía que uno empieza a ver, y quizás esto conecte con la idea de ver en blanco y negro, de ver en grises a ver a color. Algo similar nos ocurre a nosotros Ujú, cuando empezamos a, de alguna manera, decodificar. No en vano, también pongo al final o parte de un eslogan o frases que yo digo en el podcast es en clave de libertad, porque ujú, es como que tú empiezas a interpretar en las notas, los altos y bajos, los ujú, saldos de libertad, la transacción de libertad que tú ujú, estás entregando o dejando de percibir y así, ujú, ¿no? O utilizando, porque ujú, en definitiva la libertad es para utilizarla como una cuenta, ¿no? Tengo un recurso, lo tengo que utilizar, mi libertad ujú. para esto, ¿no? Entonces, definitivamente yo decía, ¿será que yo soy el único bicho raro que piensa que Marvel y todo esto tiene comunismo? Porque creo que te lo mencionaba, después de que destruyen las ciudades, ¿quién las construyen? ¿Y dónde sale la plata? Y esto, y qué casualidad que los héroes siempre trabajan con el Estado, nunca, Con el gobierno, sí. o sea, sí, entonces tú empiezas a ver ahí en el Salón de la Justicia al presidente también, y entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, como que no son tipos que a fama propia, a dinero propio, a recursos propios, quizá por eso el que más gusta por ahí a veces es Batman, ¿no? Que tiene su cosa propia y como que, bueno, con lo mío, también no, yo no sé si Bruno es heredero o si trabaja, el otro que más o menos pinta bien ahí es el que vuela, el Tony Iron Stark. Man. Tony Ajá, Stark. Tony Que de Stark, hecho, que ha si sido... te fijas, Marvel al principio en Iron Man 1, Iron Man 2, pinta este Tony Stark, vamos a decirlo así, randiano, individualista, Sí, emprendedor y demás, sí. pero se lo carga en Civil War. De hecho, en Civil War, esa es la que más me gusta porque lo que quieren hacer es como expropiar a los Vengadores, el gobierno, con Sí. los pactos de Sokovia y todo esto. Y entonces el Tony Stark se arrepiente, se siente así como culpable de toda su riqueza y demás. Es decir, logran su objetivo de... Progre, pues, el Iron Man progre. Sí. O sea, progre man. Y qué curioso, o sea, vuelvo al punto, porque parece que hay personas que dicen, se fijan, tenían que ponerle orden a los Vengadores, Claro. porque eso no pueden andar por ahí haciendo lo que les da la gana, que tienen que respetar las leyes no se equivocan, pero Ujú, los Vengadores sí, aunque ujú. rescaten a alguien y tal, no, tiene Pero que los ser daños que provocaron, claro, sí. definitivamente. Entonces, si rompen todo Times Square, si lo tumban y queda hecho escombro, está bien siempre y cuando haya estado el gobierno de por medio. Si no, Claro. entonces no pueden hacerlo. No, no. Mejor que hubieran Entonces, invadido los extraterrestres y sí, tal. definitivamente. Entonces, claro, esto, hablando de la natalidad y todo aquello, yo hace poco que estuve hablando con José Ramón, el de Arévalo. Economía Liberal, José Arevalo, Ramón exacto, Arévalo. José Ramón Arevalo, que yo le mencioné, es que siento, la palabra no es siento, he vivido que el keynesianismo existe, porque lo criticamos mucho, o mucha gente tiende a criticarlo, pero no estoy seguro de que lo vea en la vida Ujú, real, lo pueda decodificar cuando dicen, ujú, bueno, aquí montaron una fábrica de vidrios y qué casualidad que los vidrios los están rompiendo por todos lados. Entonces, como que, ok, ya entiendo. Y mira cómo está creciendo la fábrica. Yo debería montar una fábrica de vidrios, pero tú montas la fábrica de vidrios, pero a ti no te compran. Le compran a la fábrica de vidrios que tiene que ver con la familia tal y así, ¿no? ujú, Entonces, lo que es keynesianismo, maltusianismo y socialismo no son amiguitos todos. Salen de ujú. paseo por ahí y están viendo qué hacen. Entonces, lo dejo acá como que puede que eso, no sé, si a alguna persona le resulte interesante o quiera probarme que estoy equivocado, la verdad no me importa si estoy equivocado o en lo correcto, es lo que he visto. Lo Ujú. quiero compartir para ustedes. Vean, maltusianismo, keynesianismo y este socialismo son amiguitos y pasean por ahí. Con esto vuelvo a continuar, Ignacio. Sí, sí, no. Es lo que dices tú. Una vez ya te pones, digamos, estas gafas, ¿no? Como en la película Están vivos, ¿no? Que ya empiezas a ver de esta manera y no puedes dejarlo de ver. A veces
resulta frustrante porque yo ya casi no disfruto películas, porque lo único que veo es ver ahí mensajitos y tal, ¿no? Y que cada vez son más evidentes, ¿no? Tú antes decías, dice, ¿será que me están intentando vender? ¿Será que Marvel es así o tal? Yo creo que la pregunta ya no es si es así o no es, sino cuánto, ¿no? Porque es que ya es o cuán descarado es, ¿no? Porque ya uno enciende Disney, Netflix o lo que sea, y lo único que te encuentras es esto, un martillo pilón, pero hasta el más mínimo detalle, ¿no? El más mínimo detalle lo tienen como controlado para que se ajuste al mensaje que quieren dar, que no se salga de ese, como en la película, ¿no? Es decir, que no te salgas de tus palabras Del permitidas, de tus guión. frases permitidas, exacto, Sí. de tu camino designado. Cualquier cosa que se salga de ahí es como si no existiera o hay que cancelarla para que no exista, ¿no? Y quiero añadir esto, que es que fíjate que pasa algo similar con las personas que nos dicen, bueno, pero si tú no quieres ser venezolano, renuncia a tu nacionalidad venezolana. Dicho sea de paso, bueno, ¿qué opciones tengo? Bueno, no tienes muchas veces, te fijas, tienes que ser proestatista, lo que sea, ¿no? Fíjate que aquí en Estados Unidos no sé mucho al respecto, pero te puedo decir que tengo un par de amigos así que se meten mucho en el tema de hay algo de desvincularse de la Reserva Federal, como que reclamarse que tú eres un national native, un nacional Ujú. nativo, en lugar de ser un citizen, porque citizen tiene una connotación legal y tal. No sé mucho al respecto, pero te puedo decir que hay un movimiento de personas serias, no sé, odontólogos, abogados, no Ujú. sé, cualquier tipo de clase de profesionales y gente que hace sus cosas, que cae en cuenta y dice como que ya va, yo necesito como que desvincularme de esto porque el sistema me está dejando prácticamente sin opciones y bueno, nada, lo que quiero conectar con The Giver es que hay una especie de totalitarismo, sí, hay un totalitarismo en el que, ok, no hay opción a que tú dejes el modelo que te he planteado, porque yo soy tu proveedor supremo, y pues, ya entraremos en el tema de que hay algo más allá de la comunidad, que la gente la tienen ahí restringida. Ujú. No me acuerdo quién decía que las murallas, creo que era Rayo, en el video que vi hoy, sí, él mencionaba que leyó en un libro y tal, que las murallas no era tanto para que las fortalezas se protegieran de los atacantes a invadir, sino más bien para que los esclavos no Que se no se fueran. fueran. Claro, es que de hecho en Yo, esta película ellos viven como en unas bóvedas acristaladas y tal, sí, que están sí, hechas, es como el muro de Berlín, es para que la gente no se sí, vaya, no para que tal, porque de hecho lo que dices tú, si no quieres, vete, ¿no? Aquí más o menos con lo que te castigaban era con irte al mundo exterior, que era un caos, una guerra, era es enfermedad, cierto, era sí, sí. muerte y demás, ¿no? Cuando en realidad al final de la película se ve que no es así, ¿no? El chico consigue Sí. salir y lo ve todo en color y tal y cual, y bueno, hemos contado la película entera, tampoco vamos a ponernos ahora con mirarnos spoilers y demás, Sí, 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 pero que sí, los sí, muros no. están hechos para que la gente no se vaya. Si tan idílica es esa sociedad, ¿cuál es Sí, el problema, ¿no? Y por qué tanto control y demás. Bueno, pues se ve claro, ¿no? yo le escuché a no, sinceramente no recuerdo a quién se lo escuché o dónde lo vi, probablemente en las redes por ahí en un post así escrito o algo, no sé. Pero decía que los socialistas o los comunistas del muro de Berlín decían que el problema era que habían tumbado el muro de Berlín era para conocer el lado socialista. Entonces yo digo, es que tú no tienes un mínimo de escrúpulo, un mínimo de... No, es que son creativos, pero a mí, Sí, ¿no? sí, la Y verdad es vos, que hay que reconocerles que le dan la vuelta a las cosas. sí, y claro, y con esto quiero decirles, porque conecto nuevamente con la idea de los jugos verdes que me estoy tomando, porque esto es un jugo verde. Se ve que Aprovecho de decirles, te muchachos, están afectando ahí. sí, exacto. Estoy quitándome la medicina de The Giver, me estoy desintoxicando. Miren, jugos verdes, he perdido unos cuantos kilos y tal. Duermo mejor, tengo menos estrés, me duele menos la espalda, estoy de mejor humor y tengo muchas ocupaciones porque hago muchas cosas y todo el mundo me lo ha dicho además. Me dice, yo te veo diferente. Yo, bueno, ahora la medicina la estoy poniendo en una manzana, le digo, no. No. Entonces, quiero decir que este doctor del que le estoy escuchando estas cosas que me cuenta, dice que una cosa es verdad cuando da resultado. O sea, así de simple, pues, ¿no? Entonces, como que bueno, yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad y me ha dado muchos resultados. Entonces, volviendo a la idea, cuando nosotros tenemos un más media que nos rodea y tú te metes en una aplicación y te metes por donde ellos quieren, tú Ujú. crees, tú crees que tienes choices
pero realmente alguien ya eligió por ti lo que Es vas a una ver, ya ilusión, te lo va a exacto. poner ahí, exactamente. Entonces te pone 27 diferentes cosas y probablemente es casi lo mismo, ¿no? Con ciertas Claro. variaciones, pero lo mismo. Entonces, el punto porque también se lo escuché a Dani Ujú. Carreiro, ¿sí? Sí, ujú. Le escuché cuando él dice, una teoría que no da resultado es una mala teoría. O sea, una teoría, sí, sí. Cuando no es una teoría que no, sí, que no da resultado es una mala teoría, Ujú. que no puedes demostrar. Entonces, yo decía, claro, tenemos nosotros quizá una tarea de poder conversar con alguien y decirle, ¿y qué tal si tú lo revisas? ¿Y qué tal si le echas un vistazo tú y en lugar de, bueno, el hijo de Escotado decía que Escotado quiso poner en su epitafio, quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Sí, sí, sí. No, además fíjate que todo esto que estás diciendo tú de los jugos verdes y tal, yo lo relaciono. Fíjate que últimamente han tenido mucho auge y mucha popularidad personas como Jordan Peterson en el mismo plano, pero en el polo opuesto de cómo aborda las cosas, gente como Andrew Tate y gente así, ¿no? Sí. Que si te fijas, ellos están haciendo una cosa que creo que mete el dedo en la llaga de la izquierda y es, le están diciendo a la gente, deja de preocuparte por cambiar el mundo, preocúpate por cambiar tu mundo. Y eso te traerá a ti resultados con los que luego podrás cambiar eso, tu entorno y cambiar tu mundo. No, no te distraigas en ese tipo de luchas, porque si te fijas, casi todas las reivindicaciones de la izquierda y demás, ahora son en nombre de otra cosa. Me refiero a decir, no es quiero poder hacer esto yo o quiero poder tal, sino se tiene que o obligar a hacer esto a todo el mundo o si no, no funciona. No, es decir, es para, te entretienen intentando cambiar al mundo, cosa que no se puede hacer. Cambiar el lenguaje, cambiar un montón de cosas que no se pueden hacer porque son tareas imposibles, pero mientras tanto te entretienen, te distraen de que hagas cosas que sí pueden cambiarte a ti, cambiar Concreta. tu mundo. Exacto. Y eso es hacia lo que, contra lo que más, digamos, duro le pegan, porque se dan cuenta de que ahí está probablemente la raíz de su éxito. Es lo que decía PJ O'Rourke, ¿no? Que dice, los adolescentes de izquierdas y tal, siempre están luchando por cambiar el mundo y cambiar todas las injusticias del mundo, pero no son capaces de ayudar a mamá a fregar los platos, ¿no? Definitivamente. Y o lo de hacer su cama, ¿no? Hacer su propia cama por las mañanas, como dice Jordan Peterson y demás. Y es un poco esto, si te fijas también en la película, toda individualidad estaba prohibido, todo, salvo este chico que era el especial, que era al que eligen para que sea El el giver, el nuevo new Giver, giver. que todos los demás están completamente, digamos, aislados de eso. Y a lo único que se pueden dedicar es a cosas que contribuyan al bien común, al bien de esa sociedad, cada uno en su trabajo y sin salirse de su línea, ¿no? De su caminito. Y yo creo que ahí está una de las claves de la película, ¿no? Sí. O pensar en términos individuales, de individuo, o pensar en términos colectivos. Y lo que les interesa es que siempre pienses en términos colectivos y nunca en términos individuales, porque entonces es cuando se te abren así los ojos, como decíamos antes, ¿no? Se te cae esa venda y empiezas a ver las cosas como verdaderamente son, las empiezas a ver en color, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Y me recuerda que lo utilizan mucho en estos debates y tal, la alegoría de Platón, ¿no? Que tú Ujú, empiezas a ver, tú ves unas sombritas y tal, y ujú, entonces el mundo es mucho más grande. Me encanta pensar que la realidad supera la fantasía. Yo he tenido un intensivo, bueno, muy power este último año de Antonio Escotado, quizás por eso lo menciono tanto. Estoy muy agradecido, bueno, quienes no sé, quienes lo escuchan Escotado quizás coinciden conmigo en cuanto a él decía que la diferencia entre realidad y fantasía es que la realidad está plegada de detalles y detalles y mm, detalles y detalles, ¿no? Entonces, quiero añadir que, pues acá en la película cuando tú, sí, cuando tú estás, cuando el muchacho está empezando a tomar las riendas de su propia vida, hay algo como que dentro de él que él no puede controlar y que él se ujú, está descubriendo a sí mismo. O sea, como que
él está entrando en conciencia o sea, yo creía que yo me conocía, pero wow, vengo de otra cosa. Entonces eso también nos pasa a nosotros en la idea de la libertad, cuando decimos otras personas ya han hablado. Yo creo que esto es nuevo, pero cuando estudio y veo, Ya vale, está todo inventado. Sí. ya está todo inventado. Entonces, eh, eso me llamó mucho la atención también. Y sí, cuando también hoy escuchaba a Rayo hablar de Marx, hay algo que quiero puntualizar acá. Que el uso, yo por lo menos, a mí me duele un poco la barriga cuando escucho a un comunicador social, a un confundidor social, cuando escucho que hablan en presente todo, ¿no? Cuando cuentan un relato antiguo, cuando dicen, ellos no dicen, José Belandia conoció a Ignacio en los videos del Juan de Mariana. No, ellos dicen, José Belandia conoce a Ignacio en el Juan de Mariana y tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta escuchando a Rayo, porque ya lo voy a conectar con la película, que Marx hablaba en presente, decía, el comunismo es la garantía social, no sé qué, no sé qué. Hablaba en presente, ¿no? El mal uso de los verbos, ¿no? También, que es importante, ¿no? Hasta ese punto también llegó escotado del uso de los adjetivos versus el uso del verbo y tal. Entonces, quiero decir que seguimos promesas. O sea, Marx se dio la tarea de escribir, bueno, él no lo escribió, pero todos los libros de Marx, muchas páginas, que trata como una realidad una cosa que es una promesa. Entonces, mi invitación para todos nosotros es, veamos la realidad, o sea, sepamos separar una cosa versus la otra, porque también lo que en el Giver lo que están haciendo es, te están prometiendo una vida así, asado, pero cuando tú entras en razón, lo que estás llevando es todo lo contrario. Y tú crees que tú estás, algunas personas entran por la cabeza que está cumpliendo, que está haciendo lo mejor y tal, pero vuelvo al punto, ¿lo mejor para quién? Cuando la gente dice, no, el socialismo no funciona, yo les quiero decir acá, no sé si me caerán a golpes o no, lo admito y lo recibiré como me venga. El socialismo sí funciona para ellos, claro. Para ellos, ¿ok? Entonces, por favor, no digamos otra vez que el socialismo no funciona. Sí funciona para ellos. Funciona muy bien, claro. Y funciona muy bien, exacto. Continúa, Ignacio. Sí, es así. Luego, la película también creo que demuestra cómo este empeño de la izquierda siempre por cambiar el pasado, por cambiar la historia, y por presentar el progreso como algo lineal. Me explico, es decir, en esta película ellos se piensan que han llegado al pináculo de la sociedad, ¿no? Que han llegado a la perfección y que todo lo previo era peor. Y un poco es lo que nos venden, si lo piensas, es decir, siempre tenemos la sensación de que, a pesar de que mucha gente siente que tiempos pasados fueron mejores, que tú lo sientes, siempre tienes la sensación de que el progreso es como lineal y nunca va para atrás. Me explico, es decir, que siempre vamos hacia adelante, cuando a lo mejor hace tiempo ya que cambiamos de rumbo de forma irremediable, me explico, es decir, cuando en realidad estamos yendo hacia abajo y no quieren que nos demos cuenta, ¿no? Entonces la película te lo plantea también muy bien porque ellos lo dan como perfecto, como la culminación y todo lo demás hay que, todo el pasado, todo el anterior hay que verlo como algo arcaico, antiguo, caduco, que se conserva en la mente de este señor, ¿no? El de Giver o en esta institución que existe en esta sociedad y tal, pero como algo no para, es decir, para no volver a repetir, para digamos, borrar y que no se vuelva a repetir. Y entonces, quizás ese es el empeño que tienen siempre todas estas ideas revolucionarias de acabar con lo anterior, porque generalmente, como dices tú, ya está todo inventado. Es decir, antiguamente encuentras maneras de solucionar las cosas y el ser humano ha perfeccionado, digamos, mecanismos para vivir en sociedad que ahora se intentan cargar y siempre depende de crear un individuo, un hombre nuevo, un hombre me refiero, un ser humano que no se comporte como un humano, sino como una especie de robot, que no tenga... Una mascota. Sí, exacto. Sí. Un autómata, una cosa así, ¿no? Y la película eso creo que esa sensación se te impregna, ¿no? Viéndola.
Sí, y como he tenido también la oportunidad de entrenar personas que llegan de Cuba, he entrenado Ujú. muchísima, muchísima gente para limpiar carros, ha sido una experiencia muy bonita. Y a la gran mayoría me gusta preguntarles, mira, ¿y cómo te diste cuenta? Mira, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Y cómo te diste cuenta de tal? ¿No? Entonces, es que es inevitable ese impulso del ser humano que bueno, nos comentan nuestros economistas austríacos de desarrollar su proyecto de vida, es algo que, bueno, está en nosotros. Y entonces, mucha gente, los que sí se lograron escapar, tanto de la prisión como de Cuba, si no es que es lo mismo, o de Venezuela y así, entonces, todas esas personas, cuando vienen de vuelta y escuchan algo y ven algo diferente, empiezan a pensar, a hacerse Ujú, curiosidad. Bueno, lo mismo le pasó a Jim Carrey en Truman Show y así. ujú, Eh, entonces, claro, el pasado, a mí me pasa en lo familiar, como me voy conociendo un poco más, yo estoy ya 37 años, voy a cumplir y empiezo a ver rasgos de mi personalidad que quiero profundizar y me doy cuenta, es que tu tío, es que tu papá, es que tu abuela, es que y así, y así, y así. Entonces esa conciencia sí, de familia, de linaje, no lo sé, es muy edificante y te permite, como un mango, ¿no? Un mango tú lo siembras y entonces ujú, cuando nace el mango, yo soy un mango. Ah, claro, por esto, porque tu papá, tu mamá, no sé, por eso tú eres ujú. amarillo así y eres dulce y sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, claro, hay mucha, es como nosotros vivimos también, nos alimentamos del pasado cuando leemos a Mises, cuando profundizamos en los autores y tal. Y veo que sí, allá en Cuba, como en Venezuela empezaron a sacar libros, la educación, que Ujú, no sé si, la doctrina que dan en las escuelas allá, bueno, empezaron a sacar nuevos folletos, eso sí, muy lindos, ¿no? Bien ujú. pintados y bien, Claro. bien simpáticos, de Simón Bolívar y esto, entonces empiezan a contarte que la historia es así, ya sabes. Lo mismo pasó en Cuba por lo mismo, porque es una franquicia, es un guión que se Ujú. tiene que llevar a cabo. Este, y claro, cuando la gente hace su verdadera investigación, se da cuenta que no era Mm. así. Y no sé, para hacer el cuento corto, se pone más feliz cuando se da cuenta Sí. que la vida tiene mucho más que ofrecer. Mira, tengo una anécdota personal, bueno, que conozco de primera mano, que además creo que entronca muy bien con lo que dices de Cuba y lo que el mensaje, digamos, de la película. Y es, uno de mis médicos hace tiempo era cubano y había llegado hacía relativamente poco aquí. Y un día charlando con él me comentó una anécdota y es que él era muy creyente en el socialismo, ¿no? Y en la revolución y demás cuando estaba ahí en Cuba. No le quedaba otro remedio, evidentemente, no le Claro. quedaba otro remedio, pero él como que estaba muy concienciado y además admiraba mucho a un profesor suyo en la Facultad de Medicina que siendo dirigente del partido y siendo un personaje importante, no sé quién era exactamente dentro del gobierno cubano, él seguía dando clases en la universidad y iba todos los días a dar clases en bicicleta. Y a él le parecía eso una demostración de humildad y una demostración de coherencia y todo, ¿no? Que le tenía fascinado. Y dice que su creencia su fe en el comunismo o en la revolución se hizo trizas un día que no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, pero como que tuvo que cambiar de ruta para ir a la universidad porque había cortado no sé qué calle, tal, 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 y vio que a un par de cuadras antes de la universidad llegaba un coche oficial, una limusina o lo que fuera, con Wow. este señor, este se bajaba y había un tipo ahí esperándole con la bicicleta y el tipo solo hacía en bicicleta la última manzana, es decir, que Wow. era todo como en la película, era todo de cartón piedra, ¿no? Era todo de mentira, era todo un montaje. Dice que ahí fue Una obra cuando de teatro. a él le hizo clic eso, ¿no? Y bueno, ya terminó dándose cuenta un poco de todo y tal, y terminó yéndose de allí y tal, que ahora está viviendo aquí y eso. Pero como lo pienso en los términos de la película, ¿no? Como la fachada, como Sí. la cara, digamos, pública y amable es como una sonrisa, pero luego cuando profundizas te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Que lo que hacen es clavarte puñales en la espalda, pero es una cara amable, sonriente, lo que te muestran, todo idílico, todo seguro, y cuando luego ya te das cuenta de cómo es de verdad por dentro, mmm, es imposible ya Sí. dejar de verlo, ¿no? Dejar de ver en color, como le pasaba a este chavalín, ¿no? Entonces
creo que la anécdota viene muy a cuento, además por lo que contabas antes de los cubanos, ¿no? Que es que realmente es eso, cuando salen de allí, descubren un mundo completamente nuevo y para el que no están preparados, ¿no? Porque es tal el control que existe que no imaginas el mundo de otra manera. Bien, y sí, o me pasó también que un barbero me enseñó que cuando la primera vez que vio unas zapatillas o zapatitos que prendían las luces, Ujú, le dijo a la tía, tía, yo quiero esos zapatos, pero ¿por qué no mejor me llevas a ese lugar de donde vienen esos zapatos? Entonces, ujú, aquí yo quiero entrar en un tema que probablemente no hemos tocado aún, que es el mercado ujú, y cómo el mercado te propone a través de productos, te transmite ideas. Vamos a decir, los productos en sí mismos pudieran ser como obras de arte, si se quiere, ¿no? ujú, Entonces, hay un mensaje detrás de cada producto y que te despierta curiosidad, inquietud y así, ¿no? Entonces, en el caso de The Giver, me da la impresión que porque todo estaba regulado, todo estaba muy controlado, excepto cuando en la biblioteca ujú, llega el personaje, vamos a decir, el giver, el actual giver, el propio giver de la película, ujú, al que el muchacho le va a hacer el relevo. ujú. Sorry, not sorry por los spoilers. Igual lo que les digamos nosotros no No, se compara véanla igualmente, véanla con igualmente. lo que van a vivir, Ujú. definitivamente. Y probablemente vuelvan a ver este video luego Después para de ver entenderlo la un poco mejor. película. Sí, entonces claro, en las ideas de la libertad o en el campo de la filosofía, no sé, de la economía, hay un mercado, el mercado de las ideas. Entonces las ideas cobran una fuerza, un valor o no sé, una utilidad que, como decía pues Daniel Carreiro y como decía el doctor que me está haciéndome sobre cancer survival, una vez que me Ujú, estoy cuidando más, eh, las ideas se pesan, tienen ujú, una validez, entonces eso no se puede regular. O sea, te pueden callar, te pueden elegir lo que puedes aquí, pero lo que pasa acá, lo que dice Bastos, ¿no? Dentro de nosotros, muy dentro de nosotros somos libres todos, entonces ujú, vale la pena decir, bueno, que la producción intelectual, bueno, ¿quién fue Marx? O sea, ¿qué sabía Marx del mundo real? ¿Qué diría Huerta de Soto de que Marx que no sabía trabajar? Hablando de trabajo y tú nunca has sí, sí, no pisó trabajado, una fábrica en su hablando, vida, sí. o sea, y así, ¿no? Entonces tú eres un poeta, yo de verdad que no tengo la mejor apreciación de lo que es un poeta, pero definitivamente cuando este niño, este muchacho llega a la casa de la amistad, que me gustaría luego hablar contigo de la Ujú, amistad y que habláramos un poquito de la amistad que es tan fundamental en esto, pero veo que hay libros, hay cosas, hay ideas, conceptos, y eso es lo que edifica una sociedad. Y ujú, porque hay algo que tampoco mencioné, que pasó por mi mente escuchándote, que era la creatividad. Huerta de Soto dice, bueno, cuando hay muchas cabezas, realmente hay muchos más recursos, hay muchas más posibilidades, hay muchas más soluciones por la creatividad. Escotado diría, a los controladores, directores, reguladores, élite, como lo quieras llamar, tienen un problema muy fuerte que se llama competencia ujú, y la innovación. ujú. Continúa, Ignacio. Sí, sí, no. Creo que la película lo hace excelente en ese punto. Y viendo la película desde fuera, como de lo que hablabas tú del mercado de las ideas, creo que para el tipo de películas que solemos analizar aquí y tal, esta es un poquito diferente en el sentido de que, como decía antes, sabe transmitirlo muy bien a través de las emociones y los sentimientos, herramienta que utiliza mucho la izquierda, ¿no? Aprovecharse de esas cosas que son de alguna manera incontrolables por naturaleza, ¿no? De Sí, explotarlas, la envidia, otra serie de cosas, para alimentar sus ideas. Esta película, digamos, utiliza sus herramientas, porque si te fijas, la película, a pesar de ser así como futurista y tal, no, en ningún momento te hace una, una construcción detallada del mundo. Tú tienes que irte dando cuenta de cómo funcionan las cosas por el fondo, ¿no? Quiero decir, no forma parte de la trama en sí misma cómo funciona, pero tú te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? De sí, lo que decías tú, si hay, por ejemplo, no hay mercado allí, ahí no hay, eh, eh, digamos, hay una economía totalmente planificada y tal, pero esto en ningún momento lo mencionan de forma explícita, sino que tú sí, tienes que deducirlo. darte cuenta. Y para mí, yo creo que esta es como una pequeña película de culto para los que pensamos como pensamos nosotros, ¿no? Es decir, se puede convertir o se ha convertido en una película de culto porque toca un poco todos los temas y además lo hace de una forma
un poquito, como digo, diferente o más, me gustaría decir que más efectiva, aunque luego, por desgracia, la película no ha tenido el éxito que a lo mejor esperaba, no tampoco, pero bueno, eso se explica un poco también por cómo es Hollywood y por cómo funciona, cómo de intervenido está el mensaje, ¿no? El mercado también de la cultura, ¿no? Que está totalmente controlado. Y Pero vamos, aprovecho para para, mí es una pequeña obra de culto para nosotros, puede ser, sí. sí, y aprovecho de decir que no sé cómo sea en España, sinceramente, pero pues aquí en Estados Unidos hay muchos DVD o Ujú, reproductores de disco, pues que ellos son baratos, los consigues por ahí de segunda mano y están ujú, en súper buen estado, porque todo el mundo se metió en esto del streaming y tal, ¿no? Lo ujú, cual no es malo en sí mismo, pero bueno, si te dejaran, pues no entiendo por qué sacan a The Giver de Netflix. Así habría otra serie que me gustaba mucho que se llamaba Merlí, puntos ujú, suspensivos. Se le puede sacar muchísima comida a esa. ¿Ya has ujú. hablado de esa peli, de Merlí antes en tu... Creo que la hemos comentado, pero no, yo no la he visto en particular, sé que existe y demás, pero nunca Ok. la he analizado, la verdad. A mí me fascinó. Yo creo que tiene que quiere meter algo de progresismo, pero creo que le sale la cosa al revés, porque despierta una curiosidad. Y no es casualidad que le salgan las cosas al revés, porque entonces la gente empieza, ya va, pero y si esto es así, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, claro, el streaming es muy bueno, pero también, bueno, si se te va el internet, pues, ¿qué streaming vas a hacer? No, Entonces, y ¿qué les aparte recomiendo? piensa la posibilidad que tienen hoy en día, con lo fácil que es cambiar cosas, cómo pueden modificar incluso películas, eliminar escenas, añadir escenas, cambiar diálogos Definitivamente. y tú en el streaming no te das cuenta. De hecho, ha pasado en Stranger Things, por ejemplo, en la cuarta temporada pasa algo que contradice algo que sucede en la segunda, vamos a suponer. Y cuando tú vas a ver el capítulo ese de la segunda, que tú recordabas que pasaba tal cosa, ahora ya no está. O han cambiado el diálogo, o han cambiado algo para que siga siendo coherente con tal. Sin embargo, si tú te lo habías comprado en DVD, digamos, el pack de Stranger Things, a ti Está te ahí. aparece como originalmente estaba, ¿no? Entonces, Exacto. esto del streaming tiene muchísimas ventajas y demás, pero el tenerlo en físico te da una serie de oportunidades. A veces es solo conseguirla porque no está en ninguna plataforma, pero a veces es conseguir la versión que verdaderamente está sin retoques o sin cambios o sin enmiendas, ¿no? Que eso también puede ir cobrando importancia. Además, a medida que se vayan abaratando esas cosas, podemos vernos sometidos a una censura, digamos, retroactiva impresionante, si lo piensas, ¿no? Sí, O peor sí, que la censura, porque entendemos la censura como eliminar algo, pero sería más efectivo todavía cambiarlo para que parezca que nunca fue como tú lo sí, recordabas, ¿no? Que ahí sí. también creo que da vamos, para análisis eso, ¿no? Y para debate. Y, y quiero decir que, no sé, si allá se pueden reproducir CDs así fácilmente y si Sí, se venden por ahí en la calle. sí. Si es así, es una bendición tremenda, tremenda. Y yo diría, mira, aprovechen, compren esas películas buenas que recomienda acá Ignacio, véanlas, compartan, pasen la bonita en familia. Yo me acuerdo que José Ramón Arevalo me habló, me dijo, José, esta llamada que vamos a, que por cierto sale creo que este sábado en Librepreneur, decía, ya vas a ver que la vamos a pasar mejor cuando nos veamos en persona, nos tomemos algo y tal. Y yo me sentí pues muy feliz y, ¿cómo decir? Esto de compartir en persona sustancial Ujú, conecta de nuevo con la ujú, película porque el muchacho se va enamorando y va a sentir cosas. Entonces, lo que también me pareció curioso es que siente como que, oh, estoy haciendo algo mal. Y la muchacha que empieza a seguirle la cuerda poco a poco, ¿no? Un poco inocente al principio y luego dándose cuenta que algo extraño está pasando y va ahondando que su amigo o novio, no sé, ujú. hay un cambio ahí. Entonces, eso, las emociones. Me han metido por todos lados la idea de que el hombre es racional y el hombre es racional, porque el hombre es un ser racional, porque la racionalidad, lo que pasa es que esto no es racional, pero no sé qué. También me gustó cuando Dani Carreiro dijo creo que fue se me olvidó el nombre, a uno de los de Juan de Mariana le dijo, bueno, menos mal que lo dice no sé, la química cuántica, porque si no, o sea, como que no hace falta que lo diga fulano o sutano para que una cosa sea Ujú, verdad, sea lógica, ujú, sea pertinente, sea actual, sea valiosa. Entonces, como que ya va, cuidado, que si tú estás defendiendo la libertad y tú esperas que te vengan a decir que tienes que pensar, por qué tienes que pensar, cómo se tiene que demostrar, cómo no se tiene que demostrar, pues perdóname que no eres ni liberal ni científico. Sorry, not sorry. ujú.
¿ok? Entonces, las emociones, las vivencias, lo que tú has dicho, eso es como una novela romántica, pero para, todo, para toda clase de personas, porque no aburre, no es como otras, no sé, películas medio románticas que cansan un poco y como, ya, son predecibles. Esto es todo menos predecible. Sí, Continúo no, con la eso. película yo creo que es muy recomendada. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar de la peli antes de despedirnos, que ya llevamos una hora. Sí, Hemos duplicado sí, sí. lo habitual, pero es que la verdad es que la peli está muy bien y, vamos, yo creo que el que no la haya visto, que la vea porque descubrirá Sí. una pequeña joya de nuestras ideas. No sé si hay algo más que quieras añadir antes de despedirnos, José. Sí, cerrar con la idea de la amistad, que Ujú, conecta con lo que dije de José Ramón Arevalo o de mí hacia ti, de ti hacia mí. ujú, La amistad es algo bonito, es un arte. Yo estoy en un proceso de aprender a conversar, una cosa tan básica, ¿no? De aprender a conversar con la gente, aprender a escuchar a la gente y así, ¿no? Hay demasiada cosa que sale de ahí y es la amistad que se desarrolla entre el giver y el ujú. muchacho que se va convirtiendo en the giver, que es algo que también pudieran. Escuché que el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas fue prohibido en varios países, ¿no? No sé si, no me he dado la tarea de investigar, pero es un libro que te enseña, bueno, interesarte por la otra Ujú. persona, hablarle a la otra persona sobre lo que al otro le interesa y así. Entonces, nada, darte las gracias por este espacio, bueno, pedir disculpas por lo que se extendió quizá. No, hombre, al Eh, contrario. y espero, bueno, que sea útil que vayan a ver The Giver y vayan, cómprense una comida, veanla en familia, inviten a un amigo, vamos a ver esta película, cuéntame qué opinas. No, ni siquiera para decirte si tú estás equivocado o no, Mm. ni siquiera para decirte, mira, tú eres socialista y yo soy liberal o lo que sea, sino la parte sustancial, que si quieren quedarse con eso, la sustancia de vivir es lo que yo puedo rescatar y que, bueno, y que la realidad supera la fantasía, ¿no? El diseño de 5 tipos ahí en un, no sé, en un balcón diciendo cómo tiene que ser la vida, es muy limitado y muy pobre para lo bello que puede ser la vida. Eso es todo, querido Sí, Ignacio. sí. Pues con eso nos quedamos. De todas maneras, aprovecho para más adelante invitarte a nuevos programas, ¿verdad? Que me lo he pasado muy bien con alguna otra película o serie. Que para entonces, ahora decías que tenías 37, pero con los jugos verdes ya Sí. aparentas 35. Para el próximo ya estarás en 28 años. El Gracias. próximo, que aunque sea dentro de unos meses, ya aparentarás 28 y así también Muy, podremos muy ver el bien. progreso de esos jugos verdes tan En un apasionantes. año hablamos de cosas infantiles, vale, vamos bien, vamos bien. Como Benjamin Button, ¿no? Así, hacia Sí, atrás. exacto. Pues José, un placer y espero volverte a tener por aquí pronto. Y también aprovecho para autoinvitarme a otro podcast de Libre Pener, de Seguro. como estuve, pues, no sé, se emitió hace un par de semanas, un mes, algo así, Sí, no calculo. Así que ahí quedan pendientes esas dos cosas. muy bien, igual por A todos el acá. resto, muchas gracias. Gracias, José. Hasta la próxima. Adiós.